el modelo agroexportador lo que hacía era, después de obviamente de la conquista del desierto, en épocas, bueno, Roca es un poco el que la lleva adelante, se parcelan las tierras y demás, se cambian las pasturas. En Argentina lo que había era el ganado cimarrón, ¿no? Que se utilizaba para hacer tasajo, que era una carne salada que se daba para alimentar a la población esclavista del Brasil, para lo que era todo la cuestión cafetalera, la oligarquía paulista, ¿no? Del café y etcétera. Y vinieron los ingleses, pusieron los primeros de los saladeros, se convirtieron en frigoríficos, pusieron pasturas blandas, trajeron sementales de raza a la Argentina, trajeron el famoso Beresford Angus, hablando Argentina, vacas de calidad, y se hizo toda una revolución agrícola ganadera basada en un modelo agroexportador. ¿Qué pasaba? Los precios, los costos de producción a nivel internacional, como nosotros acá teníamos tierras vírgenes, generaban lo que llamaba una renta diferencial de la tierra, Claro. porque producir en Argentina tenía costos de producción inferiores a la media internacional. Y esa renta diferencial se la quedaba la sociedad rural y la oligarquía, que era una empresa así manejada por pocas manos. Por eso vienen los liberales y te muestran que en la década de 1870 Argentina tenía el Producto Bruto Per cápita más grande de la historia, qué sé yo. Claro, una Argentina totalmente despoblada. Vos tenés que tomar el censo, tenías una sola empresa, que era la sociedad rural, que era también, en la misma mesa estaban los mismos tipos del lado de la Unión Industrial y de la sociedad rural, que era frigorífico, ferrocarriles ingleses y la exportación de materias primas a Inglaterra, esa nueva forma de coloniaje, ese estatuto legal del coloniaje, como dice Marcelo Bulo, de la dependencia. Y esa renta diferencial se quedaba en pocas manos, ¿no? Incluso era muy golondrina, porque eso por una cosa o por la otra volvía a la alta alcurnia londinense. Perón pone el IAPI, que era el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio y demás, y compraba la producción y la ubicaba en el exterior a precios internacionales. La compraba a buen precio, pero esa renta diferencial de la tierra la tenía el Estado y con eso subsidiaba y promovía la industria. Con eso generó cualquier cantidad de puestos de trabajo, porque la industria genera mano de obra intensiva. Después podemos discutir el alcance o los errores que podría haber tenido ese proyecto, pero era un proyecto muy inclusivo. Generaba cualquier cantidad de desarrollo en materia de urbanismo, de construcción de fábricas. No solo, las fábricas había que montarlas y después la fábrica producía autos. Nosotros con el proyecto Pulqui llegamos a tener aviones a reacción y éramos exportadores de tecnología en una época en nuestro país. Llegamos a competir en el mundo, teníamos los mayores niveles de alfabetismo en nuestra Argentina con nuestros centros de formación en materia técnica. Pero esa renta diferencial volvía a la industria, nos desarrollábamos industrialmente y generamos esa cuestión de inclusión y de desarrollo que había que dilapidar, que había que romper. Bueno, Constitución del 49, que fue la que genera las bases para que en el 55 se intente matar y luego derrocar a Perón. Pero con esto, ¿qué te quiero decir? Que ahí está la idea de libertad positiva. La libertad de un desarrollo sostenido para generar e incrementar las potencialidades del hombre, siempre respetando la propiedad privada, porque cuando yo dije antes que el diagnóstico marxista en parte era acertado, no quiero que alguien de los que nos están mirando crea que yo considero la abolición de la propiedad privada como una alternativa posible, ¿no? Por eso hablé de ese colectivismo insectificante del que mismo Perón hablaba en sus cartas con Pedro Badanelli. No, al contrario, acá lo que hay era un incremento de la producción y un desarrollo de la persona humana desplegando su potencialidad en el trabajo. Por eso nosotros no abogamos por una ideología de clases, o sea, de clases antagónicas. Claro. Hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Se terminó con Claro. eso, se termina la discusión
sobre el conflicto entre clases, que era lo que quería instalar por vía revolucionaria el marxismo. Entonces, estas ideas, lejos de ser contrarias a la libertad, lo que pasa es que, claro, como tienen una cuota de intervencionismo estatal, como continuaron un proyecto de industrialización por sustitución de importaciones, a muchos les genera ruido, les genera, viste, como escozor decir que la intervención del Estado puede ser productiva. Nosotros hablamos siempre de un adecuado impulso estatal. Y ese adecuado impulso estatal puede ser en un inicio intervencionista y después retirarse debidamente para dejar desplegar a las fuerzas vivas de la sociedad. Por eso pensamos en una comunidad organizada de las asociaciones libres del pueblo. Claro. Acá la palabra libertad parece, y a muchos también pareciera como que se les desencaja, ¿no?, las ideas cuando hablamos de las asociaciones libres del pueblo. El Estado no es una cosa ni buena ni mala per se. Tiene que cumplir las funciones para las cuales fue mandada a hacer, que es para proteger, ¿no?, de manera adecuada y debida el desarrollo, ¿no?, de una sociedad pujante, pero que se organiza de manera también autónoma. Es decir, hay que poder construir una sociedad con todos los elementos, ¿no?, con mármol y con bosta. Hay que saber cómo poner cada cosa en su debido lugar, ¿no? Me parece que eso es lo que cuesta ver a la hora de juzgar la organización de una sociedad. Hay como una suerte de, insisto, de dogmatismos, de infantilismos, de caprichos que son simplificantes, que son minimizantes. Y eso, bueno, es lo que tenemos que tratar de evitar y tratar de reconstruir en nuestra Argentina. Esto se hace no sin primero proteger al peón rural. Acordémonos del estatuto. Sí, la ley del peón rural, claro. El estatuto del peón rural. Y además, claro, esa renta diferencial hizo que los terratenientes no vean un negocio tan jugoso en vivir de la renta diferencial sin trabajar. Esto de que existe una sola clase de hombres los que trabajan, no hablemos solamente del vago pobre. También era para el vago rico, el que no trabajaba y vivía de la renta de la tierra. Entonces empezaron a vender las tierras y se generó una paulatina farmerización, que es lo que decían los chacareros, que como dice Waldo Ansaldi, no eran ni el Junker alemán, que era como una economía familiar, ¿no?, más parecido a un campesino, ni el farmer norteamericano. Este trabajaba la tierra, pero también tenía contratación capitalista de mano de obra. Esto era el chacarero. Tenías las chacras y tenías el chacarero en la Argentina. Entonces, ¿qué? Empezó a farmerizarse. El que trabajaba la tierra la empezaba a comprar. Es decir, el que estaba consustanciado con la tierra, como dejaba de ser un negocio apetecible, porque la renta diferencial la administraba el Estado en favor de la industria y del empleo que generaba la industria, el chacarero empezó a ser propietario de la tierra. Ahí tenés incremento de la libertad positiva. Sí, y de la propiedad privada. Y difusión de propiedad privada. Difusión ahora, de propiedad privada. Y hay que decirle lo que dice Lucas, lo que dijo Lucas hablando del adecuado impulso estatal en la Convención Nacional Constituyente del 49, el miembro informante de la comisión redactora, que era Arturo Enrique Sampay, lo cito nuevamente, el Alberdi, aparte de la Constitución del 49, él haciendo cita, o sea, citándolo al conde de Bonald, que había sido un reaccionario francés del siglo XIX, él dice que los niveles de intervención estatal en la economía, en materia educativa, en materia cultural, los niveles, y yo agregaría modestamente, y las modalidades de la intervención estatal, varían todo el tiempo conforme a los requerimientos del bien común en cada circunstancia y las metodologías más adecuadas para llegar a ese bien común partiendo de una determinada circunstancia. Por eso cuando dicen que el peronismo es estatista, es un error conceptual. El peronismo es comunitarista. Exactamente. Si le queremos meter un nombre, y aparte con la salvedad que hace Perón en la comunidad organizada, de que en realidad el hombre se realiza en una comunidad que se realiza. Comunitaria depende de la realización individual. Y así como eliminó el antagonismo de clases, quería eliminar, y de hecho dio las claves para eliminar ese falso antagonismo también generado por el pensamiento iluminista y que tuvo lugar en el pensamiento anglosajón entre lo individual y lo social.
Ese es un falso antagonismo también. De definir, como bien dijo Lucas, terceras posiciones y salirse de la trampa de un paradigma que te ofrece una opción binaria sobre la base de una premisa conceptualmente equivocada. No, les quería decir, en aras también de lo que dijimos, de lo que venían diciendo ustedes, que evidentemente manejan bien el tema, ambos como historiadores del segundo plan quinquenal y demás, no hay que olvidarse también de la crisis mundial que mencionaba Alejandro, no hay que olvidarse que hubo un par de malas cosechas, también en Argentina. Totalmente, la gran sequía. Claro, no hay que olvidarse también, también tenemos que tener presente algo que por lo menos yo lo conocí gracias a un tipo totalmente antiperonista, pero que tuvo la honestidad intelectual de ponerlo en uno de sus libros, que fue Carlos Escudé, que él en uno de sus libros cuenta que el plan Marshall, cuenta y demuestra, ¿no? O sea, pone, digamos, qué directivas eran y demás. El plan Marshall incluía como condición a los países europeos en el esfuerzo de posguerra, de reconstrucción económica de la posguerra, que no se nos comprara materia prima, pero por sobre todo que no hubiera ninguna transferencia de tecnología que sirviera para la industria pesada, con lo cual Perón trabajó sumamente condicionado. Así todo, o sea, desde Aerolíneas Argentinas a Canal 7, pasando por el Pulqui y el proyecto nuclear, que empezó con una línea de investigación extraña, rara, pero que en definitiva fue el cuarto proyecto nuclear del mundo, el primer canal de televisión de Latinoamérica, la primera línea aérea, la primera fuerza aérea de Latinoamérica, la primera línea aérea de bandera comercial de Latinoamérica, etcétera, y podríamos seguir enumerando. Así todo se hizo en un contexto global en donde los capanga de ese nuevo contexto de posguerra te tenían marcado como un enemigo y te ponían cortapisas por todos lados, ¿no?